Pues buenos días, hermanos, y bendito día. Simplemente por amanecer, levantarnos cada mañana, yo lo veo un milagro. Hay muchas personas que no amanecen, otras que amanecen y a mitad camino se van, y otras al atardecer o al anochecer. O sea que simplemente por levantarte y respirar es para mí ya un día de dar gracias. Señor, esta semana me ponía en el corazón, en mi mente continuamente, de algo que ya he hablado varias veces. No es mi primera vez que hablo de esto. Pero por lo que sea, Señor, quería volver a compartir. Estamos en tiempos donde ver las noticias es motivo ya de tristeza. Da igual lo que veas, es penas, dolor. Yo me acuerdo de cuando era pequeña, en mi infancia, que oía las noticias y habían cosas tristes, habían cosas malas, pero habían cosas bonitas también, te contaban cosas alegres, había noticias buenas, pero hoy en día las noticias es malo. O sea, bueno, si hay algo bueno es que están contando un milagro, de que en un derrumbamiento, en un terremoto, un niño, un bebé se ha salvado después de X días de estar enterrado entre escombros. O sea, noticias, cuando hay buenas, son milagros, porque si no, no hay noticia más buena. Y estamos viviendo en tiempos muy donde vemos que se acercan tiempos donde los primeros dolores, o sea, en Granada hace unos días hemos tenido un seísmo de 5 grados, Colombia, Argentina, China, Japón, o sea, está por todo el mundo habiendo múltiples terremotos. Y si leemos Mateo 24, que son las señales, Mateo 24, me sale el valenciano así, son las señales del fin. Es un buen capítulo para leer, Mateo 24. Porque ahí nos avisa el Señor de cómo va a venir las cosas, cómo van a ser, para estar preparados, para que cuando venga los finales estemos muy preparados. No por lo que dice la gente, lo que pueda decir yo, o lo que puede decir gente que podamos ver en internet, por lo que dice la palabra. Dios es la palabra. Y ahora quiero que vayamos y vamos a entender dónde está nuestro corazón, en qué tierra puede estar nuestro corazón. Porque muchas veces, muchas personas dicen, yo creo en Dios. Pero tenemos que entender que creer en Dios no es suficiente. Hay que dar más pasos que el simplemente creer. De hecho, la palabra dice que Satanás cree, conoce la palabra, pero no le sigue, no le obedece. Y Satanás conoce bien la palabra, posiblemente la conozca mejor que nosotros, porque de hecho la usó en las tentaciones con Jesús para que le siguiera a él. Vamos a jugar, o sea, vamos a estar en dos partes de la Biblia en Marcos, ¿vale? Vamos a estar entre Marcos 4 y Marcos 10, para entender bien la parábola, porque Jesús tenía por costumbre hablar por parábolas. ¿Para qué? Para entender mejor la palabra espiritual. O sea, si Dios nos hablara espiritualmente, no entenderíamos nada de Él. O sea, nos quedaríamos mirando. Es como si yo quisiera que Samuel ahora me entendiera lo que yo le hablo. Samuel entiende arreglo a la edad que tiene. Pues nosotros gastamos un 10% de cerebro. Y 10 es un 100%. Dios es un 100%. Entonces, no podríamos entender la palabra espiritual tal cual es. Y Dios tuvo que dárnosla con cosas básicas, visibles, como es la tierra, comparándola siempre con cosas de la tierra. Vamos a ir a Marcos 4. Y dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. La gente estaba
Y las enseñanzas por parábolas, muchas cosas. O sea, les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina. O sea, que quiero que os veáis el panorama. El Señor aquí está enseñando a mucha gente, no a sus 12 discípulos. Aquí estaba hablando a mucha, tanta gente que Él se tuvo que ir a una barca y meterse dentro del mar, para que toda la gente le escuchara. ¿Se me oye bien la voz? ¿La levanto más? Vale. Entonces, entendamos que Jesús no hablaba solo a sus 12 discípulos, hablaba a mucha gente. Mucha gente tenía la posibilidad de saber las cosas espirituales del Señor. Y decía, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Vamos a hacerlo por pausas, porque así vamos a entender fase por fase. Hay 4 tierras. Aquí está hablando de que una parte cayó en el camino. El sembrador es el Espíritu Santo, es Jesucristo, es Dios mismo, pero usándonos a nosotros, sus hijos. Su Espíritu, cuando está con nosotros, cuando somos creyentes, cuando seguimos al Señor, cuando andamos en el Señor, somos sembradores. Nosotros somos los que compartimos las buenas nuevas. Nosotros somos los que llevamos el reino a esta tierra, a este reino caído, llevamos el reino, el buen reino, la vida eterna con el Señor. Nosotros somos los que impartimos la palabra, pero no por nuestras fuerzas, sino porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Si el Espíritu Santo no mora en nosotros, no estamos impartiendo nada. Vamos a decir muchas cosas, pero esas cosas van a caer en nuestra mente, o a la gente que se la demos va a caer en su mente. Va a caer a su alma y le va a dar un poco de alegría. ¿Quién no le hace ilusión decir que se va a salvar? Y que va a ir a un reino mejor y que no va a morir. ¿A quién no le agrada escuchar esas buenas noticias? Pero solo cuando el Espíritu Santo es el que está sembrando, es cuando cae en el Espíritu, cuando realmente hay fruto. Y lo vamos a ir desarrollando. Quiero que vayáis al 10. Espera que con el aire... En el 10 dice... (10:20) dice... No, 10:20 no. Espera. (4:21) A ver, que aquí lo apunté mal yo. Pues tampoco. No. Nada, aquí lo apunté de una manera, pero... Vale. Vale. En el mismo 4. Esto es lo que había apuntado yo mal. En el mismo 4. En el 10 dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre las parábolas. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el ministerio del reino de Dios,
mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas. Porque el Señor sabía que no estaban preparados. La gente de fuera no tenían un espíritu preparado para recibir la parábola. Pero los 12 discípulos estaban andando en Él continuamente. Andar, ser discípulo, significa imitar, seguir al mismo que está haciendo. O sea, seguir sus pasos, su forma de pensar, su forma de sentir. Cuando hacían algo mal los rectificaba, los cambiaba. Un discípulo seguía a su maestro. Aquí Jesús está diciendo, a los demás tengo que hablarles en parábolas, pero a vosotros os voy a revelar este misterio. Vais a ir entendiendo qué significa. Aquí les pone, ¿por qué les dice esto? Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Ese trozo es confuso. Para que viendo no puedan ver, para que oyendo no entiendan. ¿Por qué el Señor está diciendo que no quiere que vean ni entiendan? Porque no quieren que entiendan o vean desde su intelecto, desde sus emociones. Quieren que vean y entiendan desde el Espíritu. Porque uno puede ser muy sabio en la palabra, muy entendible en la palabra, pero si esa palabra no está guardada en su espíritu, va a utilizarla para hacer daño, va a usarla para su beneficio, va a manipularla para su interés. Pero si esa palabra se guarda en el espíritu, va a ser usada para todos los demás, no para sí, sino para los demás. Aunque podemos disfrutar de los frutos del Espíritu Santo, que para eso se nos da, pero todo lo demás es para la gloria de Dios, es para darle. Y de hecho, hasta los frutos de nuestro espíritu es para la gloria de Dios. Porque si nosotros andamos en los frutos, paciencia, mansedumbre, templanza, en tribulaciones, en problemas, eso va a dar gloria a Dios. Aquí está diciendo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? O sea, está dando a entender, esta que es tan sencilla, si no la entendéis, ¿cómo vais a poder entender todas las que vienen? El sembrador es el que siembra la palabra. El Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los que siembran la palabra. Ni tú ni yo hacemos nada sin el Espíritu Santo. Nosotros somos simplemente usados, guiados por Él. Pero si hacemos algo en nuestra carne, no va a dar fruto. No va a dar ningún rendimiento. Solo el rendirse y saber que Él es el que siembra, es Él el que va a hacer que esa semilla caiga en buena tierra. En la otra parte, pero voy a quitarme esto, dice, y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Normalmente, ¿qué es lo que se siembra? Una semilla. La semilla puede ser de 1000 maneras. Normalmente, mundanamente, puede ser de 1000 maneras. Aquí la comparanza el Señor la habla de trigo. Está hablando del trigo. Pero realmente la semilla es la palabra de Dios. Nosotros sembramos, cuando hablamos a la gente, cuando compartimos el Evangelio, estamos sembrando la palabra de Dios. No lo que yo pienso, no lo que yo creo, no lo que yo opino, o lo que a mí me gusta o me agrada. Yo tengo que sembrar lo que la palabra dice. Me guste o no me guste, entienda o no lo entienda. La palabra es la semilla. Si yo voy diciéndole a la gente las cosas que yo creo que Dios debe de hacer o puede hacer, o creo que me conviene que haga, estoy dando mi opinión. Pero no estoy diciendo la verdad.
Yo, por eso en Apocalipsis al final dice el Señor que nadie añada nada a la palabra, ni nadie la quite. Porque la palabra en sí ya tiene suficiente poder para tocar el espíritu de cada persona. O sea, yo no tengo que convencer a ninguna persona. Yo simplemente tengo una misión, que es compartir lo que alguien me compartió algún día y llegó a mi espíritu. Yo no tengo que hacer nada más. Lo mío es simplemente derramar esa semilla. Ahora bien, cuando derramamos esa semilla y vamos con ese saco lleno de semillas, vamos a entender que no en todos los lugares cae cuando nosotros compartimos. Dice: y al sembrar aconteció que en una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. El camino, normalmente un camino no tiene nada, la tierra es dura, o es simplemente asfaltada, o la tierra es tan dura que aunque caiga una semilla no brota, porque no penetra, está endurecida por el paso de las personas continuamente. En Marcos 4:15 dice: y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Cuando yo comparto la palabra del Señor, yo no tengo ni idea cómo está ese corazón. Yo no sé cómo está su espíritu, no sé ni cómo está su mente. Yo posiblemente no sepa nada de esa persona. Cuando yo comparto esa semilla, puede estar cayendo en su mente, que para mí es el camino. Se queda ahí, oyen la palabra, como dice aquí, escuchan la palabra. Aquí no dicen que no la escuchan, aquí dicen que estas personas, la palabra se queda en su oído, la oyen. ¿Pero qué pasa enseguida? Viene Satanás. ¿Cuántas veces habéis hablado, los que son hijos de Dios, habéis hablado a alguien del Señor? ¿Os han escuchado? ¿Habéis visto la cara de escuchar? ¿Habéis percibido que te han escuchado, no te han ignorado? O sea, no han hecho malas caras, no han hecho malos gestos. Te das cuenta que dices, pues me ha escuchado. Pero al día siguiente están igual. Exactamente igual. Es como si ayer parecía que me escuchaba. ¿Por qué ahora actúa como si no hubiera entrado nada en él? Es porque estaba en el primera tierra, en el camino. Vino Satanás y como solo había quedado en su mente, que no había ido ni a su corazón ni a su espíritu, vino Satanás y le dijo: ¿de verdad te vas a creer esto? ¿Te vas a creer que hay un Dios que salva? ¿Te vas a creer que hace milagros? ¿Te crees que hay un reino esperándote? ¿Te crees que después de esta vida hay algo? Si aquí solo pasamos y nos morimos y se acabó. Satanás empieza a mentir, porque aquí es donde el primer rincón donde Satanás prueba a cada uno de nosotros. Y aquí es donde más rápido nos puede quitar la palabra. Y como no hay profundidad, porque en el camino no hay profundidad, esa semilla no le ha dado tiempo ni a echar raíces. Viene un pájaro y se las lleva. Viene Satanás y lo aparta. Pero creedme, la culpa no es del sembrador. La culpa no es de la palabra. Simplemente esa persona no estaba preparada. No tenía aún su corazón dispuesto a creer. Aún no tenía un espíritu queriendo buscarle con hambre al Señor. Por eso Satanás tuvo tan fácilmente la palabra para quitarla en su mente. En el siguiente, en Marcos, en el que acabo de decir, digamos que en la mente, cuando cae en el camino, queda superficial, no hay espíritu, no hay interés por la persona. Pero nosotros no nos tenemos que afligir. Cuando veamos cosas así, tenemos que pensar, no es el tiempo de esa persona. Nosotros tenemos que siempre compartir la palabra, a tiempo y a destiempo. O sea, nosotros tenemos que compartir la palabra, pero no es el tiempo de recibirla a esa persona por lo que sea. Dios
volverá a trabajar con esa persona, porque Él insiste, insiste y insiste. Si no nos usa a nosotros, usará a otra persona, pero no dejará de insistir, porque el amor de Dios es inmenso. En Marcos 4:5 dice: otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Ya sabemos lo que pasa en los pedregales, en la piedra, en las rocas. No tienen fuerza, esas plantas no crecen mucho, se quedan pequeñas. Otras se secan rápidamente, porque no tienen raíz, no tienen profundidad. Y a nada que da un poquito de calor, enseguida esa planta pierde fuerza. Vamos a entender lo que es el pedregal en la parábola. En Marcos 4:16 dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. O sea, aquí vemos que estas personas también oyen. Los primeros escucharon, los segundos escucharon. O sea, no son personas que no escuchan, son personas que escuchan. Pero aquí vemos que esta persona ha escuchado, ha oído la palabra y la recibe con alegría. El primero no ponía que la recibía con alegría. El primero simplemente decía que la escuchaba, pero que venía un pájaro y se la llevaba. Aquí esta persona se alegra, le entra gozo, le entra alegría. ¿Cuántas veces hemos visto una persona compartir del Señor y verles esa alegría, esa emoción? De verdad hay una salvación, de verdad que hay una vida después de esta, de verdad que no voy a morir después de morir en esta tierra. O sea, el gozo entra, la alegría entra. Y nosotros nos emocionamos cuando vemos esa alegría. Por eso nos cuesta tanto distinguir en qué tierra puede estar una persona. Esa persona está contentísima de saber de que no va a morir y punto. Y la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estas personas, como decía que eran pedregales, les entra gozo repentino, les entra alegría, pero dice la palabra que es de corta duración. Es una euforia momentánea. No sé cómo compararlo como otra parábola. Es como cuando ves eres soltero y ves a un chico guapo, una chica guapa y te entra esa emoción. Pero la oyes hablar y dices, no es para mí. O sea, te ha gustado físicamente, pero habla y dices, uy, que ya no es compatible. De corta duración. Estos son amores de corta duración. Espiritualmente es algo parecido. Aquí se sembró en su mente, no, se sembró en su corazón. Pero sí, le entró alegría. ¿Por qué le entró alegría? Porque eran muy buenas noticias. Tengo salvación, tengo otra vida, esto me agrada, me emociona sentirme así. Dios me va a librar de todas mis penas, de todo ese cansancio emocional que tengo. Voy a tener continuamente gozo y alegría, me va a restaurar, me va a quitar mis miedos, mis inseguridades. O sea, eso, ¿quién no lo quiere? ¿Quién no quiere una vida libre de inseguridades, de emociones malas? Una vida de que cuando vienen problemas, estar con gozo. ¿Quién no quiere eso? Pero esta persona, nos vamos a ir al 4:16 y dice: la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estas personas, en el momento que reciben la palabra, tienen gozo. Pero empieza los amigos, la familia, gente que trabaja contigo, seres que tú quieres.
que te importan, y ahí te has metido y en eso vas a creer. Y tú te fías de eso y no te están comiendo la cabeza y vas a aguantar esto y de verdad vas a seguir a ese Dios, y ahí el gozo se va apagando, porque puede más lo que están diciendo tus seres queridos que lo que dice la palabra del Señor, y el gozo se va perdiendo, porque aquí no dice que estás perdiendo el gozo por otras causas, sino por la tribulación. O sea, cuando tenemos que decir a nuestros seres queridos, no familia, o no hermanos, o no papá o mamá, voy a ir a la iglesia cada domingo porque quiero adorar al Señor. No padre o madre o hermano o amiga o amigo, voy a ir a las reuniones de oraciones porque ahí es donde se edifica y se sana y se libera mi espíritu, mi alma. Cuando tenemos que confrontar a los que queremos, ahí es cuando sabemos si estamos en pedregales o no. Porque cuando no los confrontamos, que estamos en pedregales, puede más el amor a esas personas que el amor de Dios. Por eso la raíz es tan poquita. Y poco a poco, por no querer confrontarlos, al final se apaga y muere. Porque puede más. Y creerme, por esa fase yo he pasado. Yo me acuerdo con mi madre, y nena, tienes que ir todos los domingos, y nena, no puedes venir con nosotros, y tienes que hacer esto y aquello. Claro, ¿quién quiere ofender a su madre o a su padre? Yo personalmente no me ha gustado nunca ofender a mis padres, o no he querido ofenderlos. Pero es que o agradaba a Dios o agradaba a mis padres. Y al final les dije a mis padres, es que es lo que hay. Es que no voy a hacer otra cosa. Conmigo podéis contar a partir de la 1, 1:30. Pero yo voy a hacer primero lo que Dios me mande. Y luego lo que Dios quiere, lo que los demás quieran. Pero no puedo anticipar o poner por delante de Dios lo que los demás quieren. Y creerme, hermanos, la gente se acopla. La gente luego cuando te ven firmes y fuertes, tus amistades te dicen, vamos a esperar que el domingo Miriam hasta la 1:30 no puede ser. Y saben que hasta la 1:30 yo no puedo quedar con nadie. O tal día Miriam no puede porque tiene un evento y no puede. Y se acoplan. Y si no se acoplan a mí, no voy. ¿Pero a quién quiero agradar? ¿A los hombres o a Dios? La raíz muere por la persecución a causa de la palabra. Y eso hace que tropiecen y se enfríen. El siguiente, vamos a ver que este cae entre espinos, en Marcos 7. Otra parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y lo ahogaron y no dio fruto. Sabemos que el espino y el trigo es muy parecido. O sea, sabemos que crecen por igual. Lo que pasa es que el espino no trae trigo. Y el trigo sí trae trigo, trae fruto. El espino es fuerte, necesita poca agua, crece con fuerza, es como un hierbajo, ¿vale? ¿No hay un refrán que dice que mala hierba nunca muere? Vale, pues eso es un espino. Es una hierba que crece donde sea. Y crece con fuerza. Y es muy semejante al trigo. Cuando lo ves crecer desde pequeño, parece que sea fruto. Y los deja crecer. Por eso el Señor dice a última hora, no seguéis aún, no es tiempo de la siega. ¿Por qué? Porque para todo parece trigo. O todo parece espino. Hay que ver cuándo crece. La diferencia del trigo, cuando han crecido al espino, es que el espino se queda rígido, tieso, porque no tiene fruto, entonces no se dobla. El fruto hace doblegar al trigo, pero el espino no doblega, se queda recto. Cuando crecen juntos, hace que el trigo no tenga sol. El espino mata el sol, le quita el agua, le quita los nutrientes al trigo. Para que entendáis lo que es el espino, cuando cae en el espino, está diciendo que parte cayó entre espinos. Esa buena siembra, esa buena palabra, ese trigo bueno, cayó entre estos espinos. Y los espinos crecieron, taparon al trigo, le quitaron el sol y lo ahogaron. Le quitó el agua. ¿Y qué pasó? Que no dio fruto.
porque el trigo se murió, porque el espino fue más potente que el trigo. Entonces ahí tampoco hay ningún fruto. Aquí simplemente parecían ser iguales. Por eso no es cuestión de parecer cristiano, es cuestión de ser cristiano. Es cuestión de andar en Cristo. Y creedme, es difícil en estos tiempos. Tribulaciones vamos a tener a patadas. El enemigo está dándonos por doquier, a través de nuestras vidas, a través de nuestros hijos, a través de nuestra familia. Por doquier nos están dando. Pero depende de nosotros donde tengamos plantada esa semilla. En Pedregales también vemos que el Señor hace que las pruebas, o sea, en el espino, bueno, vamos al espino, vamos al 18, lo explica. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Ya son 3 campos que oyen la palabra. Todos escuchan la palabra. La primera a lo mejor dura un día. La segunda a lo mejor dura unas semanas hasta que la misma palabra los tira para atrás. Porque no quieren confrontar a la familia, no quieren ofender a las personas de alrededor. O tienen miedo de declarar que son cristianos. Por ahí hemos pasado al principio casi todos, por no decir todos. Pero este dice que también escucha la palabra. Estos son los que fueron sembrados, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. El problema, ¿está sembrada? Sí. Pero de sopetón estamos mirando hacia otro lado. Nuestro trabajo, nuestros afanes de esta vida. ¿Qué puede ser un afán de esta vida? La hipoteca. Coche nuevo. Trabajo. Querer fama, estatus, riquezas. Querer poder. Querer admiración. Querer ser más que otras personas, que la gente nos admire, el ego, nos adoren o nos levanten. Aquí está diciendo que los afanes de este siglo, y los afanes de este siglo son siempre guiados por Satanás, es vanidad. Te vas a Eclesiastés y vanidad de vanidades, todo es vanidad. O sea, la vanidad de este siglo. O sea, el querer estar pendiente más de las cosas de este mundo que del reino del Señor. Y el Señor lo dice en su palabra. Mira el reino de Dios primero y todo lo demás será por añadidura. Nos dice, no te va a faltar de nada, te lo voy a dar todo. Físicamente, emocionalmente y espiritualmente. En la calidad de lo que Él considera la estabilidad. A lo mejor nosotros queremos un Mercedes, pero Dios simplemente nos da un 600. Tiene ruedas, tiene volante, funciona. A lo mejor el Señor, nosotros queremos una moto, pero el Señor nos dice, con una bici te basta. Tiene ruedas, vete con la bici. O sea, queremos a veces cosas que Dios a lo mejor tiene planes para nosotros diferentes. Porque a lo mejor con la moto me voy a matar y con la bici no. O sea, nunca sabemos lo que nos va a deparar el Señor para nosotros. Lo que sí tenemos claro es que lo que tenga preparado es bueno. Es bueno para nuestra vida. Y a lo mejor no nos da en el momento que lo pedimos. Nos lo da un año después, 2 años después. Porque Él sabe cuándo está nuestro espíritu preparado para recibir esa dádiva, ese regalo. Sea algo material, sea algo espiritual. El Señor siempre nos dará las cosas cuando nuestra alma, espíritu, esté preparado para recibirlo. Porque nos podemos apartar, como dice en esta tierra, entre espinos, y creyendo ser trigo, acabemos siendo cizaña. Y el Señor no quiere que nos apartemos de Él. Entonces, todo lo que nos aparte de Él, nos lo va a quitar de nuestras manos. Porque Él quiere nuestra salvación.
sea, a Él le importa si aquí tenemos o no tenemos. A Él le importa que pasemos una eternidad con Él. Aquí no. Aquí estamos de paso. O sea, aquí somos unas personas de paso. Este cuerpo es efímero, rápido. En un momento se puede ir, ahora mismo. Pero ¿dónde pasó mi eternidad? No tiene fin. Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Que no te aparten los afanes de esta vida, las riquezas. Que no te pueda el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, el estar codiciando cosas mundanas. Que yo me aparte de estar en la presencia del Señor, de estar orando, de estar buscándolo, de estar queriendo su llenura, de que Él me use cada día. Pueden entrar y ahogar la palabra sí estaba en mí, pero se puede ahogar. Porque los afanes de esta vida no entran así en una explosión rápida, entran lentamente. Poco a poco vas encaminándote más y más en los deseos de la carne. No es algo que de sopetón dices, me salgo del Señor y me pongo a hacer las cosas del mundo. Bueno, algunos podrán, pero es rarito. Es algo tan sutil que vas saliendo del camino y cuando te das cuenta ya estás entre espinos. Y el Señor dice que y se hace infructuosa. Me gustaría, Yaita, cariño, me busques infructuosa la parábola. Porque para mí es que no da fruto, ¿vale? Es como los otros dos, no da fruto. O sea, es inútil. Una persona que acaba andando más, por muy cristiana que se crea, anda más en el mundo, que en el crecimiento espiritual, en la palabra de Dios, en el alimento espiritual, para mí es que no da fruto infructuosa. Pero, ¿lo dices en voz alta? En voz alta. Es un adjetivo que describe algo ineficaz, inútil o que no produce el resultado o el fruto que se deseaba. Ineficaz, inútil y no da fruto. O sea, da igual que parezcamos cristianos. Inútiles, ineficaces y no damos fruto. Y el fruto no es solo que cuando compartimos otros se conviertan, que ese es el regalo más bonito que puede tener un cristiano. Que otros conozcan a Cristo a través de nosotros es un regalo que Dios nos da. Pero el fruto es que nosotros ya somos el fruto. Nosotros tenemos que disfrutar de los frutos del Espíritu Santo. En plena tribulación, en plena prueba, cada problema en nuestra vida es un examen de dónde estamos viviendo. Vivimos lógicamente, en plena prueba no vas a tener gozo. Va a ser raro. Puedes tenerlo, porque yo a veces lo he sentido, pero es raro. Pero sí puedes tener paz. Sí puedes tener consuelo del Espíritu Santo. Sí puedes tener mansedumbre. Sí puedes tener fe en plena tormenta. Sí puedes tener esperanza de que todo va a cambiar, de que todo va a mejorar, de que Dios va a meter su mano y va a transformar ese problema, esa circunstancia, en algo bueno. Eso sí podemos tenerlo y eso es el fruto del Espíritu Santo. Y eso depende de mí, no depende de nadie más. O sea, lo que yo sienta con el Espíritu Santo no va a depender de vosotros. Va a depender de que yo quiera experimentar esos frutos del Espíritu Santo. Y va a depender de lo que yo no solo entienda o escuche de la palabra, sino de lo que yo viva de la palabra. Porque vivir no es sentir, no es pensar, es saber que tú eres un hijo o una hija de Dios que vive en un mundo caído, donde hay dolor, donde hay pena, pero que tú estás por encima de todo eso. Eso es vivir. Y el última tierra, en 4:8, dice, pero otra parte cayó en buena tierra. O sea, las otras no decían que era buena tierra, decía que era en el camino, en pedregales, entre espinos, pero aquí habla de la tierra, una buena tierra. Una buena tierra, ¿qué es una buena tierra? Fértil. Tiene sus sales minerales, tiene sus... bueno, no sé cuántas cosas tiene una buena tierra, pero todo lo necesario para una planta.
todo lo que necesita una planta. Tendrá potasio, hierro, fósforo, a saber, nunca he examinado lo que es la tierra, pero tiene que tener lo necesario. Y dice, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Vamos a ver en Marcos 4:20 la explicación de lo que aquí quiso decir Jesús en esta tierra. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra. No, y me paro aquí. En todas las tierras se escuchaban, todos oían la palabra, todos escuchaban la palabra. Pero hay una diferencia. Y aquí que hicieron, y la recibe. No se queda con oírse. No se queda en algo que me han dicho, se queda en la mente, donde Satanás te la va a robar. No se queda en tu corazón, donde de momento te entra el júbilo, pero viene alguien que te dice, tú te vas a ser cristiano y tú vas a ser creyente, y te están machacando y te arrinconan de tal manera que te vas. Estás en pedregales y te arrinconan. No te vas a quedar en espinos, donde los afanes de esta vida te van distrayendo hasta que al final te sales. Esta buena tierra la recibe, la oye y la recibe, se queda plantada. Me da igual lo que me digan, me da igual si soy una cristiana de pacotilla, si estoy en una secta, si me han comido la cabeza, me da igual si se burlan de mí, me da exactamente igual. Solo quiero que me mire uno y que esté contento. Si él está feliz, yo estoy feliz. Y no estoy hablando de mi marido. Estoy hablando de Dios. Aunque si me mira y está feliz, también me hace feliz. Pero hablo del Señor. Si el Señor me mira con agrado, si Él me mira y me dice, sierva fiel, yo ya soy feliz. Porque el miedo que me da es que me diga, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con la buena siembra? Aquí está hablando de que cayó en buena tierra, la oyó y la recibió. ¿Y qué dio? Dan fruto a 30, 60 y 100 por uno. Da fruto. O sea, las otras tierras no dan fruto. Vas a ver en esa persona continuamente amargura, resentimiento. O sea, algo no está cambiando en su vida. No está en tierra fértil, no está dejando que la palabra crezca en él. No está dejando que la palabra lo santifique. No está dejando que lo restaure, que quite la pena por alegría. No está dejando que quite la inseguridad por la seguridad. No está dejando de quitar esas mentiras del diablo que ha dicho tantas veces en nuestra vida por las verdades que Dios quiere decirnos cada día. El Señor está diciendo que vamos a dar fruto a 30, a 60 y a 100. Me hace gracia las cantidades. 30, 60 y 100. En pocas palabras, yo siento que el Señor dice, aunque sea un poco, pero da fruto. Que se te note que des fruto. Yo me imagino que el bebé recién conocido del Señor y que ha caído en buena tierra, que no está entre espinos, que no ha caído entre pedregales, esa persona a lo mejor con lo poco que tenga en el espíritu puede dar un 30. Esa alegría de recibir la palabra, de ser suya, a lo mejor es un bebé del Señor, sabe 4 cosas de la palabra, pero puede dar ese 30% que tiene ya. Ese poquito lo puede manifestar con su gozo, con su alegría, experimentando los frutos del Espíritu Santo. A lo mejor no con palabras, no compartiendo, pero van a verlo y dirán, ¿esta es la persona que siempre estaba llorando? ¿Esta era la persona que siempre estaba amargada, frustrada, con depresión? ¿Que siempre estaba hundida? Pues ya ahora la veo feliz, la veo contenta, la veo que viene un problema y no se hunde de esa manera. Esa persona ya está dando un 30% de su vida. Y puede tocar corazones solo con el hecho de dar un ejemplo de que ese fruto en su vida se está activando. El de 60 es que ya ha crecido. El de 60 ya no simplemente sabe que su Redentor le ha salvado, que ese hombre en la cruz Jesucristo dio su vida por él. Ya no solo sabe eso, sabe que ese Redentor está dentro de él.
que el Espíritu Santo lo está guiando a vivir como vivir en esta vida. Que le está ayudando a enfrentarse las pruebas, que cada prueba, cada circunstancia mala, cada tribulación de esta vida, que yo le llamo exámenes, yo a cada prueba y circunstancia le llamo exámenes, porque ahí me examino dónde está mi yo. ¿Realmente estoy en el Espíritu y busco la paz del Señor y el consuelo? ¿Ahí mismo estoy creciendo en espíritu? Ahí creo que es donde el 60 está. Cuando empezamos a darnos cuenta de que a veces nos decaemos y a veces vivimos en el fruto del Espíritu. En circunstancias malas es cuando examinamos dónde estamos, si en el 30, en el 60 o en el 100. Y el 100 creo que es Jesucristo. Literalmente el 100 es pasar cualquier circunstancia que te estén apuntando con una pistola y te digan o renuncias a Cristo o te mato. Y que tú digas, no renuncio a Cristo, mátame. Ese es el 100%. El 100% será el día que nos quieran meter la marca para poder comprar y vender y no queramos ponerla. Ahí tendremos que ser muy valientes. Ahí tendremos que ser el 100. Porque no podremos comer, no podremos comprar, no podremos vender, no podremos coger medicamentos, no podremos hacer muchas cosas. Y si ahí no estamos en el 100%, podemos acabar entre espinos y salirnos. Por eso el Señor nos puso esta parábola tan extendida. O sea, tú puedes estar en buena tierra y pasar del 30 al 100, pero el 30 ya es bueno, porque ya estás en el buen camino, pero vamos hacia el 60 y la meta es llegar al 100. Y podemos, cuando el Señor está diciendo aquí que podemos, podemos. Hay otra parábola que el Señor dice que a varios siervos suyos les dio varios talentos. A uno les dio 10, a otros 5 y a otros 1. Al de 10 los multiplicó, los cogió y los multiplicó. Al de 5 los multiplicó también por 5. El de 10 pasó a 20, el de 5 pasó a 10, pero el que tenía 1 le tenía miedo a su señor, lo escondió bajo tierra y cuando vino el Señor lo sacó y dijo, como te tenía miedo, pues lo escondí y ahora te lo entrego. Eso como cristianos es lo que hacemos cuando no compartimos la palabra. Dios nos dio la salvación. Alguien nos habló del Señor. Siempre hubo una persona que dijo algo del Señor y nos tocó en el corazón. Si esa persona se hubiera callado, ¿seríamos creyentes ahora? Pues posiblemente por otra sí, o posiblemente no. Pero tenemos que ser valientes para compartir la palabra. Porque el Señor quiere multiplicación. Los quiere más en su reino que en el infierno. Porque la meta es que el infierno no está creada para el humano. El infierno está creada para Satanás y sus ángeles caídos. Nunca jamás el infierno fue creada para el humano. Pero o te vas con Dios o te vas con Satanás. O sea, no hay términos medios, no hay limbo, no hay un término medio. Y ahí decidimos nosotros. Él no nos envía al infierno. Él nos da el rescate de la cruz. Pero nosotros decidimos si queremos salvarnos o irnos al infierno. Nunca Él nos envió. Siempre quiso rescatarnos. Pero depende de nosotros. Ese es el libre albedrío que nos ha regalado. Y cuando el Señor a este hombre le dio uno y lo escondió, le dijo, a los dos primeros le dijo, siervo fiel, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero en cambio al que lo escondió, no habló nunca y luego lo sacó. Eso muestra también egoísmo por nuestra parte, porque estamos más pendientes de nuestros miedos, inseguridades, qué pensarán, qué dirán, si me critican, y si digo esto van a decir esto de mí. Mis inseguridades hacen que el Evangelio no avance. Por eso el Señor dice, y tú has sido infiel, me creías malo,
pues te voy a quitar lo que tienes y más. O sea, no solo lo que te di, te voy a quitar más. Porque lo que tenemos que hacer es dar lo que tenemos, no podemos esconder lo que tenemos. Somos salvos por gracia, y por gracia tenemos que llevar esa salvación a la gente. No podemos quedarnos con una verdad tan buena. Tener agua en el desierto y no repartirla es ser egoístas. Ver gente con sed y no darles de beber es egoísmo. Y hay 1000 maneras de llevarles la palabra a la gente. A través de las redes sociales, a través de amistades, de tu trabajo, a través de todo lo que Dios te ponga por delante. De tu comportamiento, de tu actitud. De cómo vives. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Id al versículo... el último que te pasé, nena. Mateo. Sí. Ese no me la apuntillo, dímelo. Mateo 7:15 al 20. Sin gafas no veo nada. Mateo 7, 15. que ese se lo dije a última hora. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Vale. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Satanás sabe disfrazarse. Por eso no nos podemos conformar con ver una película. No nos podemos conformar con que alguien me ha dicho o me ha contado. Leamos la palabra. La palabra es la fuente de vida. La palabra es la única que me va a sacar de las mentiras. Yo he visto películas de ir mirándola y decir, sí, 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 esto no está en la palabra. Sí, 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 esto no está en la palabra. Hay que examinarlo todo. El Señor dice en su palabra, examínalo todo. Quédate con lo bueno. Pero aprendamos a examinar. Pero yo no voy a saber la verdad si yo no leo la verdad. Y me puedo tragar lo que me puedan contar en películas o otras personas o una prédica que pueda hacer cualquier persona. Pero si no está basada en la palabra, no puedo seguirla. Sea de quien sea, venga de quien venga. Da igual. Si no está apoyada con la palabra, no es buena para mí. Por eso cuando yo veo una prédica o yo veo una película o alguien me cuenta algo y dudo un mínimo, a la palabra corriendo. Yo he ido películas, mi marido lo sabe, de ir parando la película. La paro. Me dicen versículo tal, la paro, le voy a la Biblia, lo leo. Ah, pues sí lo pone. Pues no lo tenía yo tan claro que esto lo pone, porque muchas películas te ayudan también a aprender de la palabra. Porque hay cosas que no se quedan en la mente como quisiéramos. Pero hay otras veces que paras, resulta que eso en la palabra no estaba. Lógicamente las películas a veces ponen relleno, pero a veces son rellenos que pueden confundir. Si son rellenos que no tienen importancia no pasa nada, pero rellenos que pueden influir a creer algo que no es lícito, como toda la vida que se ha creído que el fruto prohibido era una manzana. Y siempre, con lo buena que está la manzana, bueno, supongo que el fruto prohibido estaba mejor que una manzana, porque decía que era codiciable a los ojos y se ve que era mejor que una manzana. ¿Pero por qué hemos creído toda la vida que el fruto prohibido era una manzana? Porque lo han repetido tantísimas veces que lo hemos hecho como verdad. Que los magos de Oriente, que supuestamente creemos que eran reyes porque solo podían estudiar los astros, la realeza, la gente pudiente, la gente que tenía dinero, creemos que son reyes por eso, pero no dice que fueran reyes, dicen que eran
Magos de Oriente que estudiaban la astrología. ¿Por qué 3? Porque pues, dieron 3 ofrendas. Y no se lo dieron en el pesebre. Fue 2 años después, en su casa. El niño ya estaba en pañales en su casa. No fue en el pesebre. Pero toda la vida se ha creído que eran 3. Y encima le pusieron nombre. Melchor, Gaspar y Baltasar. No habían nombres, no sabemos quién eran. ¿Eran de Oriente? Sí, eran de Oriente. Lo único que sabemos de esas 3 personas. De esas personas. Pero no sabemos si son 2, si eran 4, 1 no es. Porque cuando habla en plural, mínimo son 2. Pero 2 personas podían llevar 3 ofrendas. O 4 personas llevaban, bueno, es raro que fueran 4 y 1 no fuera con ofrenda. A lo mejor le dio otro presente y no lo tuvieron en cuenta, no lo sabemos. Pero tenemos que creer las verdades bíblicas, no lo que nos han contado en cuentos. A Jonás se le tragó un gran pez. ¿Vale? Una ballena puede ser, pero ¿y si no era una ballena? Si entonces había un pez más grande que la ballena. Si es un animal más grande y más... Y nos creemos que es una ballena y en nuestra mente está la ballena. Y la pobre ballena ya tiene ahí, se ha tragado a Jonás para toda la vida. Ya nadie quiere las ballenas. Ya está sentenciada para toda la vida la ballena. O sea, creamos lo que la palabra dice y no lo que nos han contado. Porque es la única manera de afrontar al enemigo. Porque Satanás nos va a mentir a través de muchas maneras. Pero si sabemos la verdad, sabemos que Dios nos quiere en la cuarta tierra. No quiere que caigamos entre el espino, no quiere que caigamos en el pedregal, no quiere que caigamos por el camino. Quiere que estemos en la última tierra, en la cuarta, donde damos fruto a 30, 60 y 100. Y eso solo lo podemos hacer individualmente cada uno. Nos podemos ayudar, pero yo deseo crecer, yo deseo cambiar, yo deseo ser más en espíritu que en carne. Y depende de mí. No voy a echar la culpa después a es que fulana me dijo, mengana me hizo, o es que aquel me dio, o es que me ofendió, o es que... No. El Señor está continuamente diciéndome, Miriam, depende de ti. Tú eres la que tienes que mirar tu vida. Tú eres la que tienes que juzgar tu vida. Tú eres la que tienes que examinar en qué punto estás en mí. Eso es lo que el Señor me está diciendo cada día a mí. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Dónde tengo que mejorar? Porque, por supuesto, si vas creciendo en el espíritu, miras hacia atrás y dices, Señor, gracias por todo lo que me has librado. ¿Cuántas cosas malas me has quitado ya de mi vida? Y te doy la honra y la gloria por lo que has hecho. Pero miro hacia adelante y digo, Señor, ¿cuántas cosas me tienes que mejorar? ¿Cuántas me tienes que cambiar? Aquí aún tengo puntos de rabia, puntos de ego, puntos de orgullo, puntos de falta de perdón, puntos de... Siempre hay algún punto que el Señor me quiere cambiar. Y ahí es donde yo tengo que mirar y examinarme y decir, ¿en qué punto estoy dando yo 60, 30, 100? Ojalá. Pero yo creo que ahí a veces entre el 30, 60 y 100 estamos ahí como a veces yendo y viniendo. Creo que el Señor cuando nos dice que nos autoexaminemos es porque sabe a Timoteo, ¿qué le dijo a Timoteo? Timoteo le dijo, estás preparado, Timoteo, vas a llevar la palabra, pero eres joven. Cuidado, cuídate de ti mismo. No le dice cuídate de los demás, no, cuídate de ti mismo. Porque puede entrar vanidad, puede entrar orgullo en uno mismo, puede entrar arrogancia. Y eso es falta de humildad. Eso es falta de confiar que el Espíritu Santo es el que va a obrar en nosotros. Y creer que nuestras fuerzas, nuestros talentos, nuestras habilidades van a hacer cosas buenas. Claro que el Señor las puede usar, pero es Él usándonos, no soy yo haciéndolas. Que tengamos claro que todo lo que tenemos es de Él, por Él y para Él. No es nuestro. Entonces, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias.